Inicio la grabación. Excelente, muchísimas gracias. Hola, Michelle. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, Wendy. Bien, muchísimas gracias. Entonces vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a platicar sobre formato APA. Si recuerdan, quienes estuvieron presentes la semana pasada, con mi compañera Gloria, que estuvo explicando de manera maravillosa, ¿verdad? Toda la introducción del formato APA, qué es. El día de hoy vamos a trabajar cuestiones más específicas de este estilo, como por ejemplo tablas, figuras. Más adelante les voy a compartir los temas que vamos a ver. Entonces, bueno, voy dando inicio. Me presento, ¿verdad? Mi nombre es Yendi Mena, yo soy parte del equipo de Bibliotecas Campus Ensenada. Me acompaña el día de hoy mi compañera Gloria. Hola Gloria, buenas tardes. Ella me va a estar apoyando en el chat en caso de que ustedes pues tengan dudas. Igualito como la semana pasada, así vamos a estar trabajando. Entonces, si tienen alguna duda, ahí por el chat la pueden poner. Bien, vamos a dar inicio entonces. ¿Alguien me puede compartir por el micrófono si la presentación se ve bien? ¿Se ve grande ya? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Está bien. Muy bien, muchísimas gracias. Ok, bueno, antes de comenzar, información importante a considerar en esta sesión. Bueno, esta sesión será grabada para fines educativos, eso ya se los comenté. Antes de concluir la sesión, vamos a colocar en el chat, mi compañera Gloria me va a ayudar colocando en el chat para su registro de asistencia. Recuerden que este curso tiene un valor de 2 créditos que se les hará llegar a su correo. Hace ratito les comentaba que es muy importante que registren su correo de manera correcta, porque luego nos escriben que no les llegaban los sellos, ya a lo mejor es porque el correo no está bien registrado. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado en ese aspecto específicamente. A los asistentes registrados se les enviará la grabación y a quien lo solicite el comprobante con su sello. En caso de que lo requieran, pues ya nos lo dejarán saber en el formulario. Para dudas o comentarios durante la sesión, favor de escribir en el chat. Entonces, escucho el chat, pero no puedo ver lo que están diciendo. Entonces, más adelante voy a hacer una pausa para checar lo que han estado escribiendo. Bien, Hola, Yendi. Dime, Gloria, buenas tardes. Hola, Yendi. No, todo bien. Te comentaba que aquí estoy en el chat con los chicos. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Ok, buenas tardes a todos. Gracias, Yendi. Bien, entonces les comentaba que el día de hoy vamos a trabajar formato APA, justo como veníamos trabajando con Gloria la semana pasada en su 7ª edición, pero vamos a trabajar a nivel avanzado, es decir, cuestiones más específicas que se abordan en el manual. Muy bien, doy inicio entonces. ¿Qué temáticas vamos a platicar? Yo sé que muchos de ustedes estuvieron presentes la semana pasada, pero para quienes no estuvieron, me gustaría retomar algunas cuestiones sobre, pues, quién es la APA y qué es el manual de publicaciones, un repaso general, si no estuvieron, para que sepan de qué estamos hablando, y quienes ya estuvieron, pues que sea un repaso, ¿no? Vamos a trabajar paráfrasis y redacción cuando estamos escribiendo, ya sea nuestra tarea o un trabajo de tesis, de titulación. Vamos a ver algunas cuestiones en ese aspecto. Les voy a también hablar sobre citas especiales, ¿verdad? La semana pasada trabajábamos cómo se hace citas. Gloria les explicaba de manera fenomenal cómo elaborar citas textuales de menos de 40 palabras, de más de 40 palabras, y les comentó también que se puede hacer paráfrasis, ¿verdad? El día de hoy vamos a abordar cuestiones más específicas sobre citas, cuestiones que pueden ir saliendo conforme uno ya va trabajando pues con el manual de la APA, ¿no? Estas preguntas más específicas. Vamos a ver el formato también que deben llevar las tablas y las figuras, y pues otras especificaciones también, otras dudas que suelen salir cuando estamos trabajando con APA. Entonces vamos para allá. Bien, les decía, voy a hacer un pequeño repaso de todo esto. ¿Qué es la APA? Pues es la Asociación Americana de Psicología. Es una organización científica y profesional de psicólogos estadounidenses, y son ellos este grupo de personas, ¿verdad? Que pues ellos no solamente trabajan en el formato APA, no crean que es un grupo que nada más se dedicó a publicar el manual y no. Ellos, este grupo, esta asociación americana,
tienen otras funciones, como por ejemplo velar por el avance de la psicología como ciencia y profesión, también la promoción de la salud mental sobre todo, la educación y el bienestar humano. Entonces, entre una de las funciones de la Asociación Americana de Psicología se encuentra la publicación del manual del estilo APA. Este estilo, ¿verdad? Como hoy en día lo conocemos, se originó allá por 1929, pues surge de una necesidad, ¿no? De unificar el estilo en que muchos investigadores y muchas publicaciones de diferentes ámbitos de la ciencia pues se hacían, ¿no? Entonces, en aras de unificar todos estos estilos y formatos que se usaban, se publica el estilo APA, y que es el que hoy en día pues seguimos utilizando, ¿no? Ha sufrido muchísimas modificaciones, pero bueno, entonces surgió desde 1929. Aquí están todas las ediciones, retomando también lo que explicaba mi compañera Gloria la semana pasada, pues todas las ediciones que se han publicado, ¿no? La primera edición que se publicó en español, fíjense, fue hasta 1994. Tenemos también la del 2019, que es la sexta edición, pero hoy en día trabajamos bajo la séptima edición, que se publicó en el 2019, aunque todavía no se publica el manual traducido al español, digamos. Entonces, hay muchas cuestiones de la séptima edición que todavía no, como no ha sido publicado el manual, hay algunas que todavía quedan en duda, ¿no? Y se trabaja todavía con la sexta edición, entonces eso hay que tenerlo pendiente también. Pero hoy en día la que tenemos vigente es la séptima edición. ¿Por qué son necesarias las normas APA? Bueno, porque nos brindan un procedimiento o normas de estilo con el objetivo de estandarizar los documentos académicos, nuestros trabajos, nuestras tareas, las tesis, ¿verdad? Las investigaciones, y pues también para facilitar la comprensión de la lectura. Existen otras normas, por ejemplo, Chicago, Vancouver, no, APA es el único que hay. Es muy común el APA, pero no es el único. Se busca la uniformidad y la coherencia porque permiten a los lectores centrarse en las ideas. Si tu lector ya está familiarizado también con el formato APA, ya no tiene que usar tiempo de su lectura para entender, digamos, el camino que lleva, por ejemplo, el artículo, porque ya sabes, ya estás familiarizado con el formato y sabes cuáles elementos vas a encontrar. Entonces te centras más en las ideas y no en comprender la estructura del escrito o el formato. Las pautas de estilo apoyan a los lectores a acreditar completamente la información. También las ideas pues fluyen lógicamente, las fuentes se acreditan adecuadamente. La semana pasada Gloria les platicaba también sobre el plagio y que a estas alturas, ¿verdad? Ya no deberíamos ni siquiera decirles que no cometan plagio, ¿no? Y los documentos se organizan de manera predecible y consistente. Entonces, vamos a entrar de lleno con las citas. ¿Qué es una cita APA y cuándo citar? Esto también ya lo veíamos la semana pasada. Citar significa dar crédito a una idea, pensamiento o frase. Las citas, ¿dónde las encontramos cuando estamos trabajando, haciendo nuestra tarea o nuestra investigación? ¿O dónde las ubicamos, dónde las colocamos? Las citas se colocan adentro del texto, ¿ok? Ahí van las citas. Y cada que utilicen ustedes ideas de un autor, es decir, que cualquier cosa que retomen, ¿verdad? Que pertenezca a otra persona, que sea de la autoría de otra persona, ustedes deben dar crédito a estas ideas. El acto de acreditar esas ideas es conocido como cita. Entonces, en APA, ¿qué sistema se utiliza? Pues las citas autor-fecha, ¿verdad? Sabemos que tenemos que colocar el apellido del autor o los apellidos del autor y el año de publicación. Entonces, esto significa que en cada cita deben informar el apellido y el año. Bien, igual, repasando un poquito, esto es como para dar paso a donde quiero llegar, entonces por eso estoy retomando estas cuestiones. Gloria ya les comentaba la semana pasada los tipos de citas que podemos hacer adentro de nuestro texto. La cita textual corta, que es la de menor a 40 palabras, incluso ella
genial que se metió, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto que se metió a un documento y les explicó cómo hacerlo en cuestiones de formato, en Word? También les explicó cómo se hace una cita textual en bloque y el formato que debe tener cuando tiene más de 40 palabras. Pero también les explicó, ¿verdad?, que se puede hacer paráfrasis. De manera general, nuestros maestros y como investigadores también tenemos que procurar trabajar más el parafraseo que las citas textuales. Hay algunas cuestiones en donde el parafraseo, la cita textual pues es inevitable, ¿verdad? A lo mejor alguna ley que no queremos modificar. Bueno, ahí tendremos que hacer citas textuales, pero de manera general siempre se solicita más que hagamos parafraseo. Por eso en este curso vamos a trabajar pautas para hacer una paráfrasis, ¿no? Bueno, aquí también, si ustedes recuerdan, pues cualquier tipo de cita que ustedes elijan hacer, la pueden hacer basada en el contenido o basada en el autor. Si recuerdan, una cita basada en el contenido es aquella en donde en el párrafo como tal se prioriza el contenido o el texto que estás retomando, ¿no? El autor, por lo tanto, se queda hasta el final. Pero cuando hacemos una cita con énfasis en el autor, lo primero que queremos que nuestro lector vea es el apellido del autor, por eso iniciamos la cita con él. Es como, hey, me interesa que sepas quién dijo esta cita y por eso la estoy poniendo primero en el párrafo, ¿no? Son estilos diferentes y uno como propio autor de lo que está redactando tiene que decidir qué tipo de énfasis quiere hacer, ¿no? En beneficio, obviamente, de lo que estamos escribiendo. Bien, entonces vamos a iniciar con el parafraseo. ¿Qué es una paráfrasis? Estoy segura que todos saben qué es una paráfrasis. Una paráfrasis reafirma la idea de otro, pero usando tus propias palabras. Parafrasear nos permite resumir y sintetizar información de una o más fuentes, enfocarse en información significativa, comparar y también contrastar detalles relevantes. Entonces, si nosotros estamos haciendo paráfrasis, bueno, vamos a asegurarnos de que estamos haciendo bien nuestra paráfrasis. Aquí les puse dos ejemplos de paráfrasis, ¿no? Aquí no les puse el texto original. Entonces, esta puede ser una paráfrasis ejemplo de paráfrasis basada en el contenido. Si ustedes se fijan, está basada en el contenido porque los autores se quedan al final, ¿no? Aquí ya se realiza paráfrasis y también acá, nada más que esta es una paráfrasis basada en el autor. Entonces, para quienes estuvieron la semana pasada con APA básico o quienes ya tengan nociones de APA, si ustedes ven estas dos citas, por ejemplo, en un artículo, ¿cómo saben que son paráfrasis? A ver, ¿alguien? A ver, ¿alguien levantó la manita, por favor? Porque no tienen comillas. Ajá, ¿y qué más? Porque no tienen comillas y está entre paréntesis está entre paréntesis el nombre del autor o el año. Ok, bien. Que no tenga comillas sí es un indicativo de que es una paráfrasis. Lo segundo que dijiste, no, porque estos solo son formatos dependiendo si es basada en el contenido o basada en el autor. Muchas gracias. ¿Alguien me puede decir qué otro elemento falta o cómo se dan cuenta de que es una paráfrasis? ¿Alguien más levantó la manita? Pueden activar su micro. No tiene el número de página. Excelente, muy bien, muy bien. Fíjense, si esto fuera una cita textual, dependiendo del tamaño, ¿verdad? Si fuera una cita textual de menos de 40 palabras, tendría comillas, ajá, y el número de página, que son dos elementos que lleva una cita textual corta. Si fuera una cita textual larga, estuviera en bloque y también tendría el número de página. Muy bien, muchas gracias a quien lo dijo. Y entonces sabemos que estas... Muchas gracias. Sabemos entonces que estas son paráfrasis precisamente porque no tenemos esos elementos. Muy bien, entonces voy a continuar. Pautas para hacer paráfrasis. Ok, me piden que yo trabaje más con paráfrasis que con cita textual. Bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta? Cuando ustedes encuentran una idea que quieren retomar y que quieren parafrasear,
es bien importante que lean y comprendan el texto y sobre todo el fragmento que quieren parafrasear. De ahí, si ustedes no han comprendido lo que están leyendo, va a ser muy complicado que puedan hacer una paráfrasis correcta. En segundo lugar, lo importante es identificar las palabras clave. ¿Sabemos identificar palabras clave? ¿Cómo sabemos? Porque no, todos hemos visto ese meme en el que subraya nada más lo importante, ¿no? Y está marcada toda la hoja. En algunas ocasiones se nos complica identificar las palabras clave. Entonces, si no sabemos identificar palabras clave, hay que aprender a identificar palabras clave. Una vez que yo ya he identificado las palabras clave de lo que estoy leyendo, tengo que identificar si conozco el significado de esas palabras, porque serán sobre esas palabras sobre las que yo tendré que trabajar para hacer mi paráfrasis. Entonces, si desconozco el significado de alguna de esas palabras, lo correcto sería que yo vaya e investigue el significado de esas palabras. Después, ¿qué prosigue? Van a sustituir ustedes las palabras clave por otras palabras que sean sinónimos o bien por una explicación de esas palabras. Mucho ojo, cuando hacemos una paráfrasis, no se trata de sustituir cada una de las palabras por un sinónimo. Eso no es hacer paráfrasis. Paráfrasis, como vimos en la definición hace ratito, es retomar esa misma idea y volver a explicarla, pero con nuestras propias palabras. Finalmente, redacten la paráfrasis, ¿no? Entonces, no quieran de una, cuando lean la idea, tienen que asegurarse ustedes primero que están entendiendo lo que quieren parafrasear, si han logrado identificar las palabras clave, porque las palabras clave tienen que ser las mismas cuando tú hagas no las mismas literalmente, sino que la idea no se debe perder. ¿Y cómo me voy a asegurar de esto? Pues con las palabras clave que yo identifique, ¿no? Y también saber si conozco el significado de esas palabras. Bien, aquí hay un ejemplo de una paráfrasis muy simple que está haciendo lo mismo, ¿no? Tenemos esta cita, que es una cita basada en el autor, es una paráfrasis basada en el autor. Este sería el texto original, lo que ustedes están viendo en el primer recuadro verde sería el texto original. Entonces, lo que se ha hecho aquí es identificar las palabras clave. Por ejemplo, una de las palabras clave, o palabras, ¿no? Grupo de palabras, es la niña de 4 años, ¿no? El vínculo inseguro con su madre y finalmente que se busca aumentar la empatía. Dice la cita. Webster Stratton, 2016, describió un ejemplo de caso de una niña de 4 años que mostraba un vínculo inseguro con su madre. Al trabajar con la díada familiar, el terapeuta se centró en aumentar la empatía de la madre por su hija, ¿no? Si ya se han identificado las palabras clave, me aseguro que conozco, por ejemplo, a lo mejor si subrayé díada, pues ¿qué significa eso, no? Me aseguro de que conozco las palabras y entonces ya puedo iniciar mi paráfrasis. Pues recuerden también, es bien importante que sepan que todas las paráfrasis pueden ser diferentes, porque cuando un conocimiento o una información pasa a través de nosotros, lo que está saliendo pues va a ser la interpretación de alguna manera de cada quien, ¿no? Y las palabras pueden ser diferentes. Si yo les pidiera a cada uno de ustedes que hicieran una paráfrasis de este primer recuadro, posiblemente todas las paráfrasis serían diferentes, ¿no? Entonces, digamos que no hay una fórmula única de hacer una paráfrasis. Más o menos una paráfrasis de esto sería, ¿no? Webster Stratton retoma el ejemplo de caso de una infante de 4 años y su madre cuyo vínculo era inseguro. El objetivo del terapeuta al trabajar con estos participantes fue incrementar la empatía de la madre hacia la hija, ¿no? Entonces se han modificado algunas palabras, se ha explicado, pero la idea sigue siendo la misma, ¿ok? Eso es lo que se busca cuando hacemos paráfrasis. Bien, ¿qué pasa si quiero hacer un parafraseo de varias paráfrasis del mismo autor? ¿Okay? ¿Qué pasa si en el mismo párrafo yo quiero volver a retomar al autor? Ajá, entonces tengo que volver a poner toda la cita completa. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué me propone APA, ¿no? Entonces, una paráfrasis puede conformarse por varios enunciados, esto lo sabemos.
Una vez que el trabajo ha sido citado, no es necesario repetir la cita mientras se indique que se sigue parafraseando el mismo trabajo. Es lo que les decía, si ustedes quieren retomar otra vez al mismo autor en el mismo párrafo, no tienen que poner otra vez todo el apellido y el nombre. Entonces, hay dos maneras de hacerlo y esto es lo que quiero mostrarles. Por ejemplo, si estoy hablando de una paráfrasis larga, en este caso, menaranda, shalala, señala, etc. Fíjense cómo aquí se inicia otro dato que se sacó, digamos, del mismo autor, del mismo año. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos volver a poner el autor y omitir el año porque ya se ha puesto arriba y como estoy en el mismo párrafo, pues todavía queda cerca, ¿no? Entonces, Menaranda encontró que se ha afectado la continuidad. Puedo volver a poner el apellido y omitir el año. Esa es una manera. Pero también lo que podemos hacer es reemplazar el año y el autor por un conector, como en este caso. Fíjense cómo aquí arriba se menciona al autor y al año, y después, como voy a seguir hablando de otras cosas, de más de los resultados, digamos, que encontró el autor, yo puedo reemplazar estos por un conector, y eso también es completamente válido, porque sigo hablando del mismo artículo, del mismo material. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Escuché el chat. No, Yandy, creo que no. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Bien, voy a continuar. Ok, eso sería todo en cuanto al parafraseo, y quiero platicarles algunas pautas para la escritura cuando ustedes están haciendo la tarea, la investigación o el trabajo. No va a ser muy breve, recuerden que la próxima semana trabajaremos más a fondo cuestiones de redacción. Entonces, por aquí les esperamos. Pautas para la escritura. En primer lugar, cuida el tono. ¿A qué se refiere con cuidar el tono? Recuerden que cuando estamos haciendo escritura académica, tiene que ser una escritura formal, ¿ok? Entonces hay que cuidar el tono con el que estamos escribiendo, las palabras que estamos utilizando también, que sean palabras formales. Presente sus ideas de manera directa, pero aspire a lograr un estilo atractivo. Yo antes me preguntaba, ¿verdad? Cuando leía esto, un estilo atractivo, ¿no? Y pues me puse a leer a qué se refería. Y entonces encontré un artículo muy interesante en donde se hacía un estudio, ellos hicieron, no me acuerdo de los autores, pero ellos hicieron un estudio sobre el estilo, ¿verdad?, de las publicaciones. Y estos investigadores encontraron que los artículos que habían sido publicados y que tenían una escritura narrativa eran mucho más leídos y descargados, tenían mucho más visitas, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo, a pesar de ser una escritura científica, nosotros tenemos que buscar que a través de nuestro escrito académico contar una historia, ¿ok? No como si fuera como tal una novela fantasiosa, pero sí que tu lector pueda seguir el hilo como si le estuvieras narrando lo que hiciste, ¿no? Entonces encontré esta cita que me gusta mucho, dice: la escritura narrativa es más fácilmente comprendida y recordada porque es pegajosa, ¿no? Cuando uno lee algo que está narrado de una manera amena o atractiva, pues lo recuerda más fácil, es pegajoso, como dice aquí. ¿Qué más? Presenta las posturas de los autores con profesionalismo. Por ejemplo, Carrillo y López no abordaron, fíjense cómo se escucha el tono más serio, más formal. Es mucho mejor que escribir algo como Carrillo y López omitieron, que se escucha mucho más informal, ¿no? En lugar de usar palabras como omitieron o no hicieron, ¿verdad? Vámonos a elegir palabras mucho más formales, como por ejemplo Carrillo y López no abordaron tal cuestión, ¿no? También consideren que su trabajo será leído por profesionistas de otras áreas del conocimiento que son diferentes a las de ustedes, sobre todo para aquellos que publican, ¿verdad? Recordemos que lo que publicamos puede ser, cualquier persona puede tener acceso a ello, ¿no? No importa si yo soy del área económica, de la salud, hay que tener, pues esto, ¿no? Una escritura narrativa, una escritura sencilla, digamos, que sea comprensible
para cualquier persona de cualquier área que me lea, que lea lo que yo publico. Evite frases con exceso de palabrería, ¿no? Economía de redacción se llama. Escribe, es mucho mejor si tú escribes ¿por qué? En lugar de confundir a tu lector con algo como con base en el hecho de que, ¿no? O es mucho mejor escribir ahora, mucho más corto y más directo, que marear a tu lector con algo en los tiempos actuales, ¿no? Entonces, váyanse con palabras más sencillas, evitemos el exceso de palabrería también, que al final solo pueden resultar confusas para quien nos está leyendo. Bien, otra pauta, prefiera la voz activa a la voz pasiva. Cuando estamos redactando trabajos académicos, ¿verdad? Porque en la vida real, en la vida diaria más bien, es normal que pues hablemos algunos con voz pasiva, es completamente normal, no está mal. Pero cuando nosotros estamos escribiendo un trabajo académico, un trabajo que vamos a publicar, la voz pasiva puede llegar también a ser confusa para quien nos lee. Por ejemplo, los participantes recibieron las instrucciones. Fíjense cómo los participantes, que son el sujeto, toman la primera parte del enunciado, están presentes desde la primera parte. Es mucho mejor que decir las instrucciones fueron recibidas por los participantes. La segunda opción sería la voz pasiva y puede llegar a ser confuso. Entonces vamos a trabajar siempre, vamos a preferir siempre voz activa. Y también, seleccionen el tiempo verbal cuidadosamente. Si nos estamos refiriendo a algo que ya pasó, vamos a expresarlo como debe de ser, en pasado. Las condiciones o acciones que sucedieron tiempo atrás se deben expresar en pasado. Por ejemplo, Fudel 2015, ¿no? 2015 es un año que ya pasó, señaló que los resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ya pasó, si fue en el año pasado, hace 500 años, pues vamos a expresarlo en pasado. Es algo que ya pasó. Bien, ¿hay dudas hasta aquí? Creo que no. Voy a continuar. Ok, creo que alguien levantó la mano. En el caso de que sean dos autores, ¿cómo sería lo más correcto para hacer parafraseos cuando vamos a retomar dos autores? Ajá, justamente a eso iba. Creo que esta es tu pregunta. Ahorita que termine esta parte, si esa no era tu duda, me dices, ¿va? Pero creo que es lo que sigue. Bien, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, justamente a eso voy. Vamos a empezar a trabajar ya cuestiones de citas más específicas. Recordando lo de la semana pasada, las citas, pues, ¿qué son? Se citan las obras de aquellos autores, aquí me faltó, cuyas ideas, teorías o investigaciones han influido directamente en tu trabajo, ¿no? En su trabajo. Y ya vimos esto, se llevan a cabo bajo el sistema autor-fecha. Si yo estoy haciendo una paráfrasis, dependiendo si es una paráfrasis narrativa, es decir, basada en el autor, o parentética, basada en el contenido, pues dependiendo también del número de autores, va a variar un poquito el formato en que debe ir. Si es un autor nada más el que estoy refiriendo en mi paráfrasis, pues yo tendré que ponerlo, ¿no? Si es una cita narrativa, tendré que iniciar con el apellido o los apellidos del autor y enseguida el año. Pero si es una cita basada en el texto, recordemos, esto ya mi compañera Gloria también se los comentó la semana pasada, pero para quienes no estuvieron, aquí está el repaso. Si es una cita basada en el texto, todo el apellido junto con el año tendrá que ir al final, adentro de paréntesis y separado por una coma. Fíjense cómo aquí no hay coma, ¿verdad? Y aquí sí. Entonces, atención al detalle, chicos, todos esos aspectos es bien importante que los tengan pendientes. Si son dos autores, que creo que es la duda que tenían ahorita, pues dependiendo, ¿no? Si es una cita narrativa, tendrá que ir con este formato, separados por una I. En español no utilizamos el símbolo de ampersand, utilizamos la Y para separar. Y si es una cita parentética, pues van todos adentro de los paréntesis, separados por la I, los apellidos, y separados del año por una coma.
Si son 3 o más autores, ¿verdad? Pues aquí ya empezamos a utilizar el et al o et ali, que sería lo completo, que en español significa y otros, ¿no? Entonces nada más vamos a retomar los apellidos del primer autor, coma, et al. Fíjense cómo et no lleva punto, pero al sí, y esa es una regla y no nos la podemos saltar. Entonces es lo que les decía, atención al detalle. Et no lleva punto, al sí, porque al es una abreviatura de ali. Ajá, entonces por eso lleva punto. Entonces, pues así, ¿no? Et al punto espacio 2020. Si es una cita parentética, bueno, serán los mismos elementos, pero adentro del paréntesis. ¿Alguien levantó la manita? Sí, yo tengo una pregunta. Ujú. Es opcional, es a criterio de quien está escribiendo si va a usar una cita narrativa o parentética, me imagino. Pero Sí. se pueden combinar en el mismo texto, o si ya se empezó con un tipo de cita, se va a seguir, o si se pueden usar las dos al mismo tiempo. Ok, eso también es completamente decisión del autor. Se recomienda, por supuesto, utilizar los dos tipos para darle variedad al texto. La decisión es tuya y depende mucho también de qué quieres destacar en tu párrafo. Es lo que te decía, si tú quieres que tu lector lo primero que vea sea el autor, porque a ti te interesa destacar que esa información es de ese autor, ¿verdad? Porque a veces eso queremos destacar cuando escribimos. Nos interesa que se sepa quién es el autor. Entonces empezamos nuestra cita con el autor, pero si para nosotros como autores es más importante que mi lector vea primero la información y el autor pasa a segundo término, entonces yo elegiré hacer una cita parentética. Y se recomienda, pues claro que sí, utilizar los dos para dar variedad. Ok, muchas gracias y felicidades por tu presentación, es muy buena. Gracias, muchas gracias a ustedes. ¿Hay más dudas? Escuché más manitas. Buenas tardes, yo tengo una duda. Aquí no está refiriendo dos autores si fuera de la misma cita, pero si usamos cita de diferentes fuentes, de dos artículos diferentes, se separarían en punto y coma, ¿no? Sí, Si no- eso lo vamos a ver más adelante. ok, ok, Ajá, ok. así es. Sí, es una cita, digamos, especial que no se vio la semana pasada, pero hoy lo vamos a ver. Sí, se puede hacer paráfrasis retomando a varios autores que son de diferentes materiales, por ejemplo, de diferentes artículos, y se pueden englobar justamente como mencionaban con punto y coma. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿alguna otra duda? Yo tengo una duda. Uh-huh. En el ejemplo de 3 o más autores, con toda honestidad, no me quedó claro. Estoy observando la explicación del primero y del segundo autor. Me queda muy bien porque en el segundo autor retoma nuevamente el primero. Sin embargo, en el de 3 o más autores, no entiendo por qué no usaron el ejemplo de retomar los dos primeros previos para entender la diferencia por el tercero. Ok. Lo que pasa es que cuando tenemos 3 o más autores, por ejemplo, si el artículo tiene 4 autores, o tiene 3, 4, 5, 6, 20, porque hay artículos que tienen 20, ¿verdad? No tenemos que retomar más de uno, ¿ok? Por ejemplo, si el artículo fuera escrito por Méndez Perdomo, Mena Aranda y Estrella Ojeda, que en ese caso ya serían 3 autores, nosotros en la cita únicamente tendríamos que retomar al primer autor, que en este caso es Méndez Perdomo. La cita entonces quedaría como Méndez Perdomo, coma, et al 2020, porque et al ya está englobando a los otros 2 o 3 o 4 o 500 autores que estén después, ¿no? No sé si resolví tu duda. Claro, sin embargo, ahora me surge otra duda con tu explicación. Si el lector Ajá. lee Méndez Perdomo et al y el año, si es mi única cita, ¿cómo sabría el lector cuáles son los otros dos nombres de esos 3 en esa citación? Claro, para eso están las referencias. Lo que tu lector tendría que hacer es ir al apartado de referencias y buscar la referencia que comience con, en este caso, Estrella Ojeda, y ahí podría ver, porque en las referencias sí tienes que nombrar o poner más bien el apellido y las iniciales de los demás autores. Ahí iría más detallado, ¿verdad? Así es. Ok, gracias.
De nada. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una. Ujú. Es que estoy viendo que se utilizan dos apellidos y eso es nuevo en el APA 7, porque yo recuerdo que en Ah, las 6 nada más se ponía, por ejemplo, Méndez 2020 y aquí estoy viendo que ya está Méndez Perdomo y con eso me perdí. claro. Lo que pasa es que recuerden que el manual originalmente se publica en inglés porque pertenece a una asociación americana. ¿Qué sucede? Que generalmente ahí los autores únicamente tienen un apellido, pero nosotros pues generalmente tenemos de a dos, ¿no? Entonces, también recordemos que muchos de los apellidos pueden ser repetitivos. Hay apellidos muy comunes, ¿no? Que pues pueden ser repetitivos. Entonces, para evitar esto de no saber qué autor es y para que no se repita, si el autor te está poniendo sus dos apellidos en la publicación, retoma los dos apellidos. Si solo te puso uno, pues nada más vas a retomar uno. Hay algunos que ya de plano te lo ponen con un guión, te lo unen con el guión, ¿no? Entonces, pues en ese caso, igual, si te lo unen con guión, pues retoma los dos. Ese sería mi consejo. Si están los dos apellidos, retoma los dos apellidos. Ok, muchas gracias. De nada. Bien, voy a continuar entonces. Si no hay duda con tres o más autores, vamos a ver cuando se trata de un autor corporativo con abreviación. Cuando estamos trabajando o nombrando o citando más bien un autor corporativo que tiene abreviación, ¿cómo yo voy a saber si este autor corporativo tiene abreviación? Pues número uno, o me puedo ir a consultar su página de internet directamente para saber cuál es la abreviación. Más bien las siglas, no es lo mismo sigla que abreviar. Entonces tengo yo que ver si tiene las siglas o si se abrevia de alguna manera y si es oficial, porque tampoco se trata de que yo esté inventando siglas o abreviaturas. O me voy a la RAE también, pero por ejemplo las instancias de México no las vamos a encontrar en la RAE, ¿no? Entonces hay que verificar que las siglas o abreviaturas que yo ponga realmente existan, que no las estoy inventando. Bueno, en caso de que yo ya me haya asegurado de eso, por ejemplo, si estoy retomando al SAT, que ahí sí todo el mundo sabemos que es el SAT, ¿no? Si lo estoy citando por primera vez, APA me dice, bueno, si es primera vez que lo citas, pues sí, hazle saber a tu lector de quién estás hablando, porque aunque el SAT sea una instancia conocida en todo México, ¿qué tal si su lector es de Chile? Y va a decir, ¿qué es el SAT? ¿No? Aquí el SAT significa otra cosa. Entonces, como no sabemos quién puede ser nuestro lector, al lector hay que dejarle todo claro. Entonces, si lo estoy citando por primera vez, APA te dice, ok, escribe todo qué significa, por ejemplo, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria. ¿Y qué vas a hacer? Vas a abrir un paréntesis en caso de que sea una cita narrativa y ahí vas a especificarle al lector cuál es la sigla o la abreviatura, que en este caso es SAT, y entonces coma y el año de publicación. ¿Okay? Y cierro paréntesis. Si yo más adelante en mi texto voy a retomar al SAT otra cita, otra información, como yo ya había puesto, ya le había dicho a mi lector qué significa SAT, ahí yo ya no necesito volver a escribirlo. Nada más con que yo escriba, ahora sí, la abreviatura o la sigla va a ser suficiente. Entonces, ahora sí, por fuera escribo SAT como si fuera el apellido del autor y nada más el año sería el que se queda entre paréntesis. Si es una cita parentética, es decir, basada en el contenido, cambia un poco el formato, porque recordemos que en las citas parentéticas todo va adentro de paréntesis. ¿Qué pasa entonces? Voy a poner yo, si es primera vez que lo cito, el nombre de la organización o el autor corporativo y como ya usé paréntesis, ahora me corresponde usar corchetes para especificar qué significa SAT, porque recordemos que va adentro de los paréntesis, ¿no? Entonces, para no repetirlos, utilizo corchetes, separo con coma y luego finalmente va el año de publicación. Si es la segunda vez que lo cito, la tercera, la cuarta, bastará con que yo ponga la abreviatura o la sigla y el año de publicación. ¿Ok?
Bien, vamos a empezar con las citas especiales, las que hace ratito me preguntaban. Por ejemplo, vamos a empezar con las fuentes secundarias. En algunas ocasiones, ¿verdad?, nos encontramos con que el material que estamos consultando o el autor de ese material tiene puesto citas de otros autores. Ajá, no, digamos que no todo es de la autoría de esa persona, sino que retomó ideas de otros autores. Cuando nosotros retomamos ideas, digamos, de segunda mano, vamos a decirle así, se conoce como cita de una cita o fuentes secundarias. APA tiene algunas recomendaciones al respecto que les voy a comentar. No digo que no lo hagan, pero APA dice, ok, ¿cuándo usarlas o cuándo puedes hacer citas o fuentes, citas de fuentes secundarias, perdón? En primer lugar, te dice APA, si de plano ya no encuentras el trabajo original o no está disponible en español, ok, puedes retomar esa cita. Porque APA lo que recomienda es que si te interesa, por ejemplo, si estamos en un artículo cuya autora es Méndez Perdomo, pero adentro hay una cita de Estrella Ojeda, ¿verdad? Lo más recomendable que es que ustedes se vayan a las referencias, busquen cómo se llama el material de Estrella Ojeda y se vayan a consultarlo de primera mano. Eso es lo que recomienda APA. Pero si no lo encuentras, el original no está disponible o no está traducido al español, bueno, en esos casos te dice, ok, puedes hacer citas, cita de una cita. ¿Cómo se hace? Vas a agregar la fuente secundaria al listado de referencias. La semana pasada, alguien me preguntaba si esto se agregaba, yo le dije que no, y lo fui a revisar, y sí hay que agregar la fuente secundaria al listado de referencias. Entonces, ahí yo cometí un error, ofrezco una disculpa y reitero que si ustedes están haciendo una cita de una cita, sí hay que agregar la fuente secundaria al listado de referencias. En el texto, ¿cómo lo vamos a escribir? Se escribe con la siguiente fórmula. Primero ponemos el apellido del autor del trabajo original, luego ponemos la frase como se citó en, y ponemos el autor de la fuente secundaria, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace esto? Aquí está el ejemplo. Ramírez, ¿no? 1982, como se citó en Lozano et al. 2014, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que Ramírez es el autor original del trabajo que estoy citando, que lo publicó en 1982, pero que el trabajo que yo estoy consultando es el de Lozano y otros que se publicó en 2014. Digamos que esta sería la fórmula para escribirlo. O si es una cita parentética, es decir, basada en el contenido, pues aquí termino, ¿no?, mi contenido, abro paréntesis y pongo Ramírez, 1982, como se citó en Lozano y otros, 2014. Entonces, digamos que el como se citó no puede cambiar, no pueden poner ahí otras palabras, tiene que ser así tal cual como se citó en. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con las fuentes secundarias? Nada más recalcar que, por ejemplo, si el trabajo original es Lozano, tienen que agregarlo a las referencias y también el de Ramírez, que sería la fuente secundaria. Ambos tendrían que ir en el lado de las referencias. Ok, ¿qué pasa si me topo con autores con el mismo apellido, pero son dos personas diferentes? No sé si les ha pasado. Bueno, dice APA, ok, si los apellidos de los autores son iguales, ¿qué vas a hacer? Vas a incluir las iniciales en todas las citas. Así tu lector va a saber que te estás refiriendo a dos trabajos diferentes, a lo mejor dos artículos diferentes. Incluso si el año de publicación es diferente. ¿Okay? No importa si tienes tú un Sánchez 2020 y un Sánchez 2018, como son dos personas diferentes, tú tienes que especificar en la cita eso. ¿Y cómo se hace? Incluyendo sus iniciales. Entonces, por ejemplo, vemos aquí G. Sánchez 2020 y J. Sánchez 2018. Esto ya le deja saber a tu lector que aunque tienen el mismo apellido, pues son personas diferentes.
Dice APA, pero ¿qué pasa si los autores, además de compartir apellidos, comparten iniciales? Bueno, ahí te dice APA, pues ni modo que pongas ahí todo, ¿no? Lo que vas a hacer es, como si no fueran personas diferentes, vas a utilizar el formato estándar. Nada más su apellido y el año, ¿ok? Es decir, si fueran, por ejemplo, los dos, uno fuera Gabriel Sánchez y el otro se llamara, otro nombre con G, Gustavo Sánchez, ¿no? Comparten apellido y comparten inicial. En ese caso, lo que vamos a hacer, ya no vamos a poner sus iniciales. Únicamente vamos a seguir retomando, como siempre, solo el apellido y el año. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa si queremos abordar dos o más trabajos? Mande. Perdón. Gabriel pregunta al respecto de lo que acabas de comentar. Si fuera el mismo autor, pero de diferente año, ¿no hay problema? En ese caso, lo que tendrías que hacer es poner A y B. Eso no sé si se abordó la semana pasada, Gloria. No, esa la dejamos acá para citas especiales. Ajá. No, pero no está. ¿No? Ok, no, pero te lo explico. Lo que tienes que hacer es diferenciarlo con una A, una B, una C, dependiendo de cuántos trabajos diferentes sean. Suponiendo que Sánchez 2018 publicó 3 trabajos en ese mismo año y tú los estás retomando. Lo único que vas a hacer es poner, por ejemplo, cuando abordes el primero, va a ser Sánchez, 2018A. La A va pegadita al 8, ¿ok? Si estás abordando el segundo, sería B. Y si estás abordando el tercero, sería 2018C, ¿ok? Entonces, eso también lo tendrías que incluir en el apartado de referencias para que tu lector, cuando vaya a consultarlo, sepa diferenciar, ¿ok? No sé si despejé tu duda. Sí, perdón, la duda era si es el mismo autor pero diferente año, suponiendo que fuera Sánchez 2018 y Sánchez 2020. No hay problema, ¿no? Se pone nada más el año y el apellido. Sí, en ese caso no hay problema porque son diferentes años. Muy bien, muchas gracias. De nada. La letra va, esa letra que dijiste que se pone al lado, si tiene varios trabajos del mismo año, ¿es en minúscula o en mayúscula la letra? Excelente pregunta, es en minúscula. Gracias. Muy bien. Bueno. Hay otra pregunta en el chat. Dime. Dice Estefanía, cuando en su trabajo el autor pone su primer nombre y la inicial del segundo nombre, ¿se ponen ambas iniciales en las referencias o solo una? Pues las dos. Si te está poniendo el autor las dos, hay que respetar las dos. Sí, porque como no hay que escribir el nombre completo, pues nada más retomas las dos iniciales, ¿no? Sí, muy bien. Ok. ¿Qué pasa si son dos o más trabajos de...? Creo que hay otra manita. Disculpe. Luego lo que le iba a preguntar, digamos, tengo un autor que le estoy retomando 3 trabajos de él mismo, solamente pongo su nombre y pongo punto y coma el año, punto y coma el siguiente año, del menor al mayor. No tiene que, si no me equivoco, no tiene que ser el menor al mayor, pero te lo checo. Sí, vas a poner en ese caso sería Sánchez 2018, coma, no es punto y coma, es coma 2020, coma 2021. Tienes que poner, por ejemplo, si estás haciendo una paráfrasis y estás englobando contenido de esos 3 años, sí los tienes que poner los 3. El punto coma se ocuparía en caso de que se quisiera separar referencias de otros autores. Sí, el punto y coma, como está aquí, que es el que yo seguía, se utiliza si son diferentes autores. Porque como ya estás usando comas para separar el apellido del año, luego en el siguiente se usa punto y coma. Bueno, ese ejemplo que estamos viendo aquí, digamos, si a Aguirre también le estoy retomando 2 o 3 publicaciones de diferente año, no creo que se vería mal colocar coma 2017, coma 2018, coma 2019. Ahí serían comas, exactamente. Aguirre 2017, coma 2018, coma 2019, punto y coma, Santana, coma, etcétera, ¿no? Ok.
Ok, está bien. Gracias. De nada. Bien, vámonos entonces a eso. 2 o más trabajos dentro del mismo paréntesis, como en este caso. ¿Qué hay que hacer? Bueno, los escribimos en orden alfabético dentro del mismo paréntesis. Es decir, si supongamos que tú como autor estás haciendo una paráfrasis y estás citando una paráfrasis de trabajo de todos ellos. Si ustedes se fijan, Aguirre 2017 es un documento, Santana 2016 es otro documento, Torres y Mendoza 2018 es otro documento, pero es válido hacer paráfrasis porque a lo mejor los 3 coinciden en algo y tú quieres hacer esa paráfrasis. Entonces haces la paráfrasis de a lo mejor sus resultados, ¿no? Y los pones y entonces la cita tendría que verse de esta manera si fuera una cita parentética. Los tendríamos que englobar y nos dice APA, se engloban o se escriben en orden alfabético adentro del mismo paréntesis. O Aguirre es A, ¿no? Lo pongo primero y así sucesivamente. Ojo, si son del mismo autor, se ordenan conforme al año de publicación, que es justamente lo que platicábamos hace ratito, 2017, 2018, 2019. Si hay obras que se encuentran en prensa, una obra en prensa es una obra que todavía no ha sido publicada, pero a lo mejor el autor te la pasó y te dijo, ok, sí puedes publicarlo, aunque mi libro todavía no se haya publicado. Esa es una obra en prensa. Esa la tendrás que poner hasta el final. ¿Okay? Entonces vemos 2 ejemplos aquí. En este caso son 3 trabajos diferentes. Fíjense cómo el autor y el año van separados por comas. Vamos a verlo como si fueran grupos chiquitos, ¿no? Como estamos cambiando aquí de grupo, bueno, pues lo hacemos con punto y coma, separamos con punto y coma, y pongo al siguiente autor y separo el año con una coma. Es otro grupito, digamos. Y luego viene otro grupo y lo tengo que separar con punto y coma. Y entonces Torres y Mendoza, coma 2018. Aquí hay un ejemplo del que me preguntaban hace ratito. Bronce, por ejemplo, se abordaron, ¿no? 2 documentos. Bronce publicó 2 documentos en el 2016 y se retomaron los 2. Entonces, para diferenciarlos, al primero se le puso una A y al segundo una B. Fíjense cómo la letra va pegadita al último dígito del año. Y pues se separan con comas, si son 2 años diferentes, perdón, si son 2 años los que se están poniendo, pero del otro autor se separan con punto y coma. ¿Ok? Así es como tendría que verse. Si fuera, esto es en cuanto a una cita parentética. ¿Ok? Es un ejemplo de cita parentética. Bien, ¿qué pasa si son citas que tienen el mismo primer autor? Ajá. Supongamos que tenemos, vean el ejemplo que está abajo. Las 4 citas tienen al mismo primer autor y además comparten año de publicación. ¿Okay? Ese Rodríguez publicó en todos lados y con todas las personas en ese mismo año. Entonces nos dice APA, para evitar ambigüedades al momento de abreviar con et al, porque si todos los abreviamos con et al, ¿no? Que es lo que, digamos, por regla tendríamos que hacer, pero va a ser confuso saber cuál es el de Mena, cuál es el de Gray, ¿no? Dice, se recomienda escribir el nombre del siguiente autor o los autores que sean necesarios para que esté clara la distinción de cuál trabajo es cuál. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso tenemos 2, vamos a ver los 2 primeros, los 2 de arriba que serían los trabajos originales. Fíjense cómo comparten el primer autor, pero también comparten el segundo. Entonces tendremos que retomar los que sean necesarios para que no se vea igual la cita, que en este caso, en el primero sería Rodríguez Fernández Aguirre y otros 2017. Y en el segundo caso sería Rodríguez Fernández Silveira y otros 2017. Entonces tendremos que retomar cuantos autores sea necesario hasta llegar al siguiente que sea diferente para que mi cita, para que no sean Rodríguez et al todos, porque en realidad hay autores diferentes después. No sé si hay alguna duda con esto. ¿No? ¿Todo clarísimo? Muy bien. Si no hay dudas con respecto a las citas, voy a continuar con tablas y figuras. ¿Ok? Bien, vamos a ver qué aspecto, ¿verdad? O qué formato debe tener nuestras tablas y nuestras figuras. El principal propósito de las tablas y las figuras es facilitar a los lectores la comprensión del trabajo.
uno como autor decide poner una tabla y una figura, porque es necesario ponerla, no nada más para decorar o de adorno o para que se vea bonito. Pueden utilizarse para resumir información, para presentar resultados de un análisis, ahí hay un error, de datos, mostrar estadísticas o resultados de pruebas. Cada tabla y figura que ustedes incluyan en su trabajo debe tener un propósito, un por qué la pusieron. Bien, vamos a iniciar con las tablas. En el estilo APA, las tablas tienen un formato específico. Una tabla informativa complementa, no duplica el texto. Está mal, por ejemplo, si nosotros ponemos una tabla y abajo en nuestro texto iniciamos un párrafo y volvemos a explicar lo mismo que está en la tabla. Esa tabla entonces no tendrá un propósito de por qué estar ahí. No sé si me estoy explicando. No se trata de duplicar la información con tus tablas y tus figuras. Una tabla y una figura deberán colocarse únicamente si es necesario ponerlas. También es importante que expliques cada elemento. Bueno, si tú tienes que explicar cada elemento de tu tabla o de tu figura en el texto, quiere decir que esa tabla es innecesaria, ¿ok? Entonces, como les decía, únicamente habrá que ponerlas si están complementando algo. Y otra cosa que es bien importante, cuando ustedes vayan a colocar una tabla, se tendrán que referir a ellas por números. Por ejemplo, aquí les puse 3 opciones de cómo pueden referirse a ellas para indicar que a continuación el lector se va a encontrar con una tabla. Puede ser, como se muestra en la tabla 6, los resultados provienen de madres encuestadas, etc. Hay que hacer referencia al número de tabla que quieres que tu lector vea. O, por ejemplo, la tabla 2 muestra los eventos relacionados, etcétera, etcétera. O termino, ¿no? Y puedo ponerlo, ver tablas 5 y 6, ¿no? Entonces, es incorrecto si tú escribes la tabla que se adjunta abajo o la tabla que se observa arriba, y tampoco es correcto escribir la tabla de la página 43, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo cuando le esté poniendo formato final a mi trabajo, yo había redactado ahí muy bonito que mi tabla se encuentra en la página 43, pero cuando le puse interlineado doble al asunto, resulta que mi tabla se fue a la página 48. Entonces mi lector va a decir, bueno, aquí me dijeron que hay una tabla en la página 43 y no la veo, ¿no? Entonces es mucho más claro si tú indicas, ¿no? Tabla 6, tabla 2 o ver tabla tal. ¿Okay? Entonces es bien importante que se refieran a las tablas por el número de tabla que es. Porque como vamos a ver a continuación, todas las tablas que nosotros pongamos tienen que tener un número. ¿Okay? Lo que ustedes están viendo aquí es un ejemplo de cómo se ve una tabla en formato APA y de sus elementos que les voy a explicar ahorita. Entonces, por ejemplo, en primer lugar, los elementos y además el formato que deben tener sus elementos, ¿no? Si ustedes se fijan, esta tabla, ¿verdad? El título, digamos, de la tabla es este que vemos aquí, pero primero hay que poner el número de la tabla, que es justamente a lo que nosotros haremos referencia adentro de nuestro texto. Diríamos, ¿no? Ver tabla 2, ¿ok? Entonces, este número de tabla tiene que ir en negritas y va alineado a la izquierda, no va en medio, ¿ok? Va alineado a la izquierda y en negritas. Luego, bajamos y lo que vamos a escribir a continuación es el título de la tabla. El título de la tabla, ya sea que si es una tabla de elaboración propia, es decir, que ustedes hicieron, que ustedes son los autores, pues a lo mejor ustedes le tendrán que poner el título, ¿no? Por ejemplo, resultados de los exámenes de tal ciclo, ¿no? Por ejemplo. Si es una tabla que están retomando de otro lugar, pues tendrán que retomar el nombre que le puso el autor. Entonces, el título, fíjense del formato, va alineado a la izquierda y va en cursivas, ¿ok? Entonces, mucho ojo con esto. Luego, ¿qué pasa con el contenido de la tabla? Si son subtítulos de la tabla, nos dice, ok, los subtítulos van centrados, ¿ok? Como en este caso, este es el subtítulo y este, digamos, son los elementos que se están desglosando. Entonces, el subtítulo sí puede ir centrado.
Y fíjense cómo no tenemos líneas verticales. En las tablas en formato APA no hay líneas verticales. Ni siquiera, ¿verdad? Las que están, digamos, para cerrar la tabla aquí en los laditos. No las lleva. Todo el contenido de las tablas tiene que ir en letras redondas. Las letras redondas son estas, las normales, ¿no? Porque las de aquí arriba son cursivas. Entonces, a las otras se le conoce como redondas. Y si tenemos nosotros que agregar alguna... y fíjense también cómo no se separan los elementos. Digamos, no hay líneas horizontales debajo de todo el texto. Solo hay líneas horizontales donde hay texto debajo. ¿Okay? En este caso, en los elementos de en medio del contenido, tampoco habrá que poner líneas. ¿Okay? Entonces, digamos que nada más para separar elementos mayores. Si nosotros tenemos que agregar alguna nota abajo, como por ejemplo una explicación adicional breve, ¿verdad? O agregar la fuente de donde retomamos la tabla, en caso de que no sea de nuestra elaboración, tendremos que escribir la palabra nota, en español por supuesto, y en cursivas. Ponemos un punto y lo que sigue va en redondas y todo en conjunto va alineado a la izquierda. ¿Ok? Entonces, ese sería el formato general de una tabla. Así es como tendría que verse una tabla en formato APA. Una pregunta que siempre me hacen es acerca de el interlineado que lleva una tabla. Y APA es muy claro en ese aspecto. Te dice, le vas a poner el interlineado que tú consideres. Si tú necesitas que el interlineado sea menor, porque a lo mejor hay muchos elementos, es completamente válido si le quieres poner de interlineado 1.0, únicamente a la tabla, ¿ok? Porque sabemos que el interlineado en el texto siempre tiene que ser 2.0. Pero si en la tabla necesitas ponerle un interlineado menor, 1.5, 1, puedes hacerlo. Si ustedes se fijan en el ejemplo, del número al nombre hay interlineado doble, pero adentro de la tabla no. ¿Ok? Entonces, eso es válido si ustedes como autores lo consideran necesario. Bien, ahora los elementos que debe tener una tabla. Esto es un poco repetitivo con lo anterior, ¿no? El número de la tabla que va en números arábigos, ¿ok? No va en números romanos o cualquier otro número. Va en números arábigos, números normales, como vemos acá, ¿no? Asigne el nombre de acuerdo con el orden en que las tablas se mencionan en el texto. Si es tu primera tabla, será tabla 1. Si es tu segunda tabla, será tabla 2 y así sucesivamente. Gloria, ¿hay alguna duda en el chat? Sí. China pone en el índice también. Ahí creo que me perdí, no sé a qué se refiere. ¿En el índice de tablas? Si ustedes están agregando tablas y figuras, al final tendrán que elaborar, además de su índice general, tienen que elaborar un índice de tablas y un índice de figuras. Aparte, son separadas. Ok, y Gloria está preguntando, ¿le puedo tomar un screenshot a la tabla del artículo y ponerla tal cual en mi trabajo o tengo que hacerla? Si le tomas un screenshot y la pones en tu trabajo, ya no sería una tabla, sería una figura. Ajá. Y si la vas a copiar, digamos, y la vas a volver a hacer, tú le vas a dar el formato y todo, lo puedes hacer, lo puedes copiar tal cual, pero abajo en la nota tendrías tú que poner la fuente de donde la retomaste. ¿Alguna otra duda? Que se refería al interlineado. En cuanto a la pregunta del índice. Sí, también tiene que ir en interlineado. Sí, sí, también. Sí. ¿Alguien levantó la mano? Yo tengo una duda. ¿Vamos a tocar otras tablas o esta va a ser la última? ¿A qué te refieres? Bueno, lo que pasa es que yo estoy escribiendo mi tesis y bueno, ya ahora me acaba de sorprender que la tabla, el nombre de tabla va arriba, no puede ir abajo. No, eso cambió del sexto a la séptima, de la sexta a la séptima edición. Porque me estaba basando en la sexta. Ahora, Ajá. me tengo una duda, a fuerza tienen que ir a la palabra nota. Sí. Ok. Si estás poniendo texto, digamos, para hacer alguna aclaración, sí tienes que poner nota.
Bueno, lo que pasa es que yo hice una tabla y yo me basé de 7 autores para hacer mi tabla. 7 autores diferentes crearon tablas sobre unos datos y yo hice una comparación y creé mi propia tabla. Entonces, yo lo que hice fue, bueno, tendría que modificar la tabla, ponerla arriba y poner nota. Pero la cita yo puse tomado y editado de los 7 autores. Ah, está perfecto. Así es como ahí donde dice nota, ahí vas a poner eso. Tomado y Tomado y editado de... los 7 autores. Sí. Ah, ok. Esa era mi duda. Gracias. Sí, de nada. Bien, voy a continuar. Les estaba comentando, ¿verdad? El título de la tabla, si es título, si ustedes le están poniendo un título, procuren que sea un título claro y explicativo de lo que se está reflejando en la tabla. El contenido debe estar reflejado en el título, ¿verdad? No le podemos poner algo que nada que ver. Aparece debajo del número a doble espacio, justo como está aquí, ¿ok? Ya hablamos que aquí sí tiene que haber doble espacio, pero adentro es a consideración del autor. El contenido de la tabla. El contenido de la tabla puede ser texto, pueden ser únicamente números o puede ser una combinación. El contenido debe mantener el mismo tipo de letra, ¿ok? Eso sí no se vale cambiarlo. No que porque afuera están usando Calibri y en la tabla quieren usar Times, eso no se puede. Tiene que ser el mismo tipo de letra y el interlineado puede ser de 1, 1.5 o 2, dependiendo de cuál presentación sea más efectiva para sus lectores. Eso entonces lo determinan ustedes. Si la entrada ocupa más de una línea, ¿verdad? Utilice un interlineado de 0.15 pulgadas, ¿verdad? Para que aquí, digamos, no se vea doble, que se haga más chiquitito, pero pues para que no se vea doble, ¿no? Digamos, la entrada como tal o el dato. Si la celda no es llenada porque no hay datos, deje la celda en blanco, ¿ok? No vayan a poner una raya, no vayan a poner un guión. Dejen la celda, si no hay dato, déjenlo en blanco. Ok, bien, vamos a pasar entonces a figuras. ¿Qué es una figura? ¿No? ¿Cómo diferencio de una tabla de una figura? Es muy sencillo. Todo aquello que no es figura, perdón, todo aquello que no es tabla, es figura, ¿ok? Entonces, así lo dice APA. Se le conoce como figura a todos los gráficos e imágenes que no sean considerados una tabla. Y entonces, si no entra en la categoría de tabla, es una figura. No hay ningún otro formato que sea, por ejemplo, separado. Imagen, gráfica, no existe. En APA solo hay tablas y hay figuras. Todo aquello que no sea una tabla es una figura, va a ser considerado figura, ¿ok? No se discrimina si es una gráfica, no, es figura, ¿ok? Entonces, asegúrese de que todas las figuras aportan algo para el lector y no están duplicando otros elementos del texto. Lo mismo que decíamos para las tablas. Una buena figura debe ser simple y debe ser clara, ¿ok? Si son gráficas, por ejemplo, deben ser consistentes con el estilo de las otras gráficas del texto. Por ejemplo, si vas a poner 3 o 4 gráficas, bueno, procura que tengan el mismo estilo, el mismo tipo de letra, los mismos colores si la vas a poner a color, el mismo tamaño de letra, el mismo tamaño también de la gráfica, ¿no? No vayan a poner una de 2 centímetros y luego una gráfica que ocupe media hoja. Entonces, traten de que sean consistentes, sobre todo si son varias gráficas, varias imágenes, ¿no? Que mantengan el mismo tamaño también. Si van a poner imágenes, mucho ojo, no pongan una imagen ahí que borrosa que ni ustedes vean, que se vean claras las imágenes que están poniendo. Y el estilo de las letras que está adentro de las figuras tiene que ser legible y simple también. No vayan a poner una letra de esas que no se entienden, ¿no? Traten de utilizar, si ustedes están creando la figura, la gráfica, por ejemplo, utilicen fuentes o letras que sean legibles. ¿Hay dudas? No, Yendi. Aquí creo que chicos nada más que tienen problemas con conexión. Sí pueden salir y volver a ingresar. Muchas veces eso resuelve los problemas que tienen. Ok, y creo que alguien levantó la mano. Sí. ¿No? Bueno, creo que no. Estaba esperando que el compañero... Sí, estaba esperando que... Salvador y Luis, creo. Ajá. Díganme. Sí, de las figuras, ahí también hay
un orden de numeración, no mencionó ahí, ¿o también se enumeran? Ahorita vamos a ver el ejemplo. Ajá. Sí, tiene que ser igual con las tablas, perdón, tienen ustedes que indicar cuando vayan a mencionar una figura. Ujú. Aquí hay Ahorita otra vamos a ver. pregunta de Ámbar, no sé si una vez, dice, para referenciar las figuras debemos hacerlo en otra hoja, como en una hoja de referencias de figuras y tablas. No, las No, referencias incluye. las tienen que incluir en la misma. Ajá. Sí, en el mismo listado de referencias. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿También en las figuras se puede agregar una nota? Claro, es completamente válido. Ahorita lo vamos a ver también. Ujú. Sí, así es. Bueno, me voy a seguir entonces para llegar ahí, creo que para cubrir sus dudas. ¿Qué tipos, qué puede ser una figura, no? Puede ser una gráfica, un diagrama, un mapa, un dibujo o incluso una foto, ¿no? Si es una gráfica, pues sabemos que es una gráfica, ¿no? Suele mostrar relación entre dos índices cuantitativos o entre variables continuas, ¿no? O grupos de sujetos que aparecen en el eje X. Sabemos todos que es una gráfica. Puede ser un diagrama. Los diagramas muestran información no cuantitativa, como el flujo de sujetos a través de un proceso. Puede ser un mapa, ¿no?, que despliegue información espacial de algún tipo. Puede ser un dibujo que muestra información de manera gráfica. O puede ser una foto, que una foto sabemos que contiene representaciones visuales directas de la información, ¿no? Entonces, si yo quiero poner una gráfica, un diagrama, un mapa, un dibujo o una foto, será catalogado como figura. ¿Ok? Aquí está el ejemplo que me preguntaba, ¿no? ¿Tiene que ir también? Sí, lo mismo, chicos. De una edición a otra, de la sexta a la séptima, se unificó, porque como bien mencionó hace ratito, no me acuerdo, no sé quién fue, en la sexta edición, en la anterior, si no me equivoco, si era una figura, el número y el nombre creo que se ponían abajo. No estoy segura si el de la tabla o la figura, pero entonces APA dijo, a ver, no, para que no haya confusión, vamos a unificar. Y ya sea tabla o figura, el nombre irá arriba. ¿Okay? Fíjense, tiene el mismo formato, nada más que en este caso ya no pondremos tabla, sino que pondremos figura. Figura 1, figura 2, igual, alineado a la izquierda y en negritas, y en redondas el número de la figura, y el título a doble espacio tiene que ir en cursivas y alineado a la izquierda. Es el mismo formato que con las tablas. Entonces pego mi tabla, ¿no? Y si quiero yo agregar una nota abajo para especificar algo, para explicar algo, entonces la palabra nota en cursivas y lo demás en redondas y todo alineado a la izquierda. Fíjense cómo aquí explican, ¿no?, lo de la regresión que están poniendo en la tabla y después tienen puesto, dicen fíjense, dice by y tienen puesto a los autores. Están haciendo la cita de donde lo retomaron, ¿no? Y lo están poniendo todo aquí. Entonces, ustedes pueden hacer eso también, ¿no? Ponen la nota, si la figura no les pertenece, pues lo correcto sería también poner la cita abajo. Bien, en cuanto a los elementos, pues tenemos el número, que se escribe con letras redondas, el título de la figura, que aparece debajo, a doble espacio, leyenda, dice, en caso de que la figura contenga una leyenda, deberá tener el mismo estilo y debe situarse dentro del área que ocupa la figura, como este cuadrito que está aquí, para explicar, digamos, pues los elementos que estamos viendo, ¿no? Tiene que tener el mismo estilo que la tabla, ¿ok? A eso se refieren con leyenda. Nota. No todas las figuras incluyen una nota. Si la figura no es de elaboración propia, tendrá que agregar la fuente. En el texto, refiérase a las figuras por números. Es la misma indicación que con las tablas. No se vale poner la figura que se adjunta abajo y no se vale poner la figura de la página 43. Habrá que referirnos por su número. Figura 2, la figura 2 muestra el área o de los resultados, ver figuras 3 y 4, ¿no? Entonces hay que ser muy claros en cuanto a cuando nos referimos a que al que el lector, qué queremos que vea el lector, ¿no? A dónde lo estamos mandando. Escucho el chat, no sé si hay dudas.
No, Jenny, todo bien, gracias. Ah, ok, perfecto. Entonces aquí les puse otro ejemplo de figura. Fíjense, figura 5, interacción con el gobierno a través de Internet, ¿no? Fíjense cómo el número está en negritas, alineado a la izquierda y en redondas, el nombre está en cursivas, alineado a la izquierda. Vemos la imagen de la figura, que fue una captura de pantalla, y abajo, como nota, bueno, datos tomados del INEGI, de la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental 2019, ¿no? Así es como se tendría que ver el formato en Word o en el procesador que utilice. Bien, con esto termino la parte de las figuras y ya lo único que nos queda ver son otras especificaciones o otras dudas que suelen surgir conforme vamos usando el formato APA, ¿no? Por ejemplo, si quiero usar abreviaturas, ¿qué me dice APA? ¿Puedo usar abreviaturas? APA te dice, sí puedes, pero te sugieren utilizarlas con moderación, ya que en ocasiones las abreviaturas pueden ser desconocidas para el lector. Recordemos lo que les mencionaba hace ratito, como por ejemplo lo del SAT, ¿no? Que si te están leyendo en Alemania, pues van a decir, bueno, ¿qué es eso de SAT, no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos y utilizarlas con moderación. Consideren también si el espacio que se están ahorrando en el texto por usar abreviaturas justifica o compensa el tiempo necesario que tu lector va a tener que usar para investigar el significado. Para esto les puse un ejemplo aquí, ¿no? Supongamos que ustedes son el lector y están leyendo y se encuentran con esto que dice. La ventaja de la MI fue clara para los datos de RT, los cuales reflejaron elevados índices de FP y NF para la MD, ¿no? Entonces, para empezar, si no eres un lector familiarizado con los significados que le está dando a esto, pues vas a tener que buscar en el resto del documento qué significa, ¿no? Y tú como autor realmente tienes que valorar si es necesario ponerlo, porque además ni siquiera te está ahorrando muchísimo espacio del texto. Fíjense, aquí ya está más desglosado abajo y nada más está ocupando una línea más. Dice, la ventaja de la mano izquierda fue clara para los datos de reacción temporal, los cuales reflejaron elevados índices de falsos positivos y falsos negativos para la mano derecha, ¿no? Entonces también tú como autor tienes que tomar esas cuestiones en consideración. ¿Qué tanto es necesario realmente que uses abreviaturas o siglas? Díganme. Tengo una duda, retomando lo de las imágenes y tablas. Aparte de poner nota, debemos escribir fuente y la referencia. ¿O ahí está? ¿La palabra fuente como tal? Ajá. No, con que únicamente pongas, por ejemplo, así, datos tomados o datos retomados de tal lugar y el año. O de tal autor y el año. Ok. Está bien, gracias. Nada. Bien. ¿Qué abreviar? Te dice APA. Usted debe decidir si se desdobla una expresión cada vez que se use o si se escribe completa al inicio y luego se abrevia, como habíamos visto en las citas. Lo mismo pasa si es una abreviatura o una sigla adentro del texto, es decir, que no sea una cita. Ahí tú vas a decidir si cada vez que la pongas vas a poner todo y luego la abreviatura o la vas a poner únicamente completa, por ejemplo, a ver, déjeme pensar en una sigla. Si estamos hablando de la UNAM, por ejemplo, ¿no? Ustedes van a decidir si en todo el texto, cuando se refieren a la UNAM, lo harán como Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, lo que ustedes decidan tendrá que ser consistente en todo el texto. No se vale que al inicio pongan UNAM y luego me voy al segundo capítulo y dice Universidad Nacional Autónoma de México y luego en el tercer capítulo dice Universidad Nacional Autónoma de México y entre paréntesis UNAM, ¿no? No se vale variar. Si ustedes ya decidieron desde el principio nada más UNAM, bueno, en todo el texto tendrán que usar nada más UNAM. ¿Alguien levantó la mano? Hola, Yendi, habla Iván Contreras del IDE. Hola, Iván. Pues, mi duda es, bueno, pasa mucho, es recurrente, digamos, en el tema de educación con las instituciones de educación superior, ¿no? Las IES. Ajá.
Entonces, lo que se recomienda, lo que entiendo es que al inicio lo manifiestes tal cual, instituciones de educación superior, entre paréntesis IES, y ya a lo largo de todo el documento es IES, ¿no? Entonces ya Ajá. es referente de que a eso te refieres, ¿no? Sí. Sí. Lo que se recomienda en esos casos, Iván, sí es correcto, sí se puede hacer, pero por ejemplo, si lo abordaste en el primer capítulo y ya pusiste instituciones de educación superior, IES, y en el primer capítulo seguiste con IES, pero, y ahí lo terminaste, ¿no? Y si lo estás volviendo a abordar en el cuarto capítulo o en la discusión, por ejemplo, sí te recomiendo que vuelvas a desdoblarla toda, ¿no? Porque ya quedó como muy lejos cuando habías especificado qué es. Perfecto, No sé si muchísimas me gracias. expliqué. Ok, de Sí, nada. sí, te explicaste claramente, gracias. Muy bien. Entonces ahí está, ¿no? Hay que ser consistentes con lo que estamos eligiendo en nuestro texto. Dice, use una abreviatura solamente si es convencional, es decir, todos están familiarizados, o si, por ejemplo, sabes que tus lectores están más familiarizados con la abreviatura que con el nombre completo, ¿no? A lo mejor ni sabemos el nombre completo, pero si nos dicen la abreviatura, ya sé qué es, ¿no? Entonces, como pasa generalmente con el SAT, muchos no sabemos qué significa SAT, me incluyo. Entonces, si el autor está más familiarizado, por ejemplo, con la abreviatura, bueno, pues a lo mejor voy a elegir la abreviatura. O también si se puede ahorrar un espacio considerable. También sabemos que hay organizaciones o instituciones con nombres muy largos, ¿no? Entonces, como mencionó Iván hace ratito, a lo mejor no voy a estar escribiendo cada vez el nombre que está muy largo, lo escribo una vez, lo desdoblo una vez, pongo la sigla y luego únicamente voy retomando la sigla. Pero entonces yo ya le habría dicho a mi lector qué significa eso que yo estoy usando como abreviatura. Bien, en cuanto a números, también esta es una duda recurrente. ¿Cómo usar los números? ¿Cuándo voy a usar letras? ¿Cuándo lo voy a escribir en número? En el estilo APA se utilizan palabras para expresar números menores de 10 y se emplean cifras a partir del 10 en adelante, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si estoy poniendo 9 niños, lo tendré que escribir con letras. Si estoy poniendo 49 niños, ahí sí tendrá que ser con cifras o con número. Y dice APA, use palabras para expresar cualquier número que aparezca al inicio de una oración, título o encabezado del texto. Si estás iniciando tu párrafo o tu título y está iniciado con un número, lo tendrás que escribir con palabras. Por ejemplo, aquí, 48% de la muestra presentó un aumento, el 2% no presentó ningún cambio. ¿Qué pasa? No se sugiere que iniciemos nuestros párrafos ni nuestros títulos con un número. Es mejor iniciarlo con un conector, a lo mejor si es un párrafo, como en el segundo caso. En México, 48% de la muestra presentó un aumento, el 2% no presentó ningún cambio. De esta manera yo me aseguro que mi información sea consistente, porque aquí yo ya tengo un porcentaje, ¿no? Entonces puede ser confuso para mi lector primero ver letras y luego ver números o cifras. Entonces mejor no se recomienda hacerlo. Mejor iniciemos el párrafo, busquemos otra manera de iniciarlo, otras alternativas para no iniciarlo con números. Use palabras para expresar fracciones comunes. Si están ustedes referenciando alguna fracción, bueno, es mejor escribirlo con palabras, te dice APA, como por ejemplo, 1/3 de la clase, ¿no? O también si son usos mundialmente aceptados, como los 12 apóstoles, que es algo que se acepta en todo en todo el mundo, entonces es válido escribirlo también con palabras. Pero hay que usar cifras si lo que estamos expresando es el número 10 y todos los que le siguen. Por ejemplo, 12 centímetros de ancho, ¿verdad? O el 10% restante, entonces tendrá que ir con número. Y también los números que inmediatamente preceden una unidad de medida. Por ejemplo, una dosis de 5 miligramos, como está antes de una unidad de medida, aunque sea un número menor a 10, lo tendré que escribir con cifras. O, por ejemplo, 10.54 centímetros de longitud. ¿Okay? Digamos que son excepciones de la regla general.
También hay que usar cifras para expresar los números que representan funciones estadísticas o matemáticas, cantidades decimales o fraccionarias, porcentajes, razones, así también percentiles y cuartiles. Por ejemplo, multiplicado por 5, ¿no? Aunque sea un número menor a 10, como entra en esta categoría, se hace una excepción. O el quinto percentil, perdón. Bien, los números que representan tiempo, fechas, edades, calificaciones en una escala o sumas exactas de dinero. Por ejemplo, 1 hora con 34 minutos también se escribe con cifras. O obtuvo una calificación de 4 en una escala de 7 puntos. Y hay otra excepción. Nos dice APA, use palabras para aproximaciones de días, meses y años. Por ejemplo, sucedió hace casi 3 años, ¿no? Entonces, si entra en esta categoría, es una excepción y tendrá que escribirse con palabra, o con palabras. Bien, para finalizar esto de los números, use cifras para expresar los números que denotan un lugar específico en una serie numerada, como por ejemplo ya lo vimos con las tablas, las figuras, ahí también tenemos que usar números. Partes de libros y tablas también, y cada número en una lista de 4 o más números. Por ejemplo, el reactivo 8 tendrá que ir también con cifras. La tabla 4 o la fila 5, esas tendrán que ser señaladas también con cifras. Creo que es lo último que ya vamos a ver, el uso de viñetas. ¿Okay? ¿Cuándo podemos usar viñetas? Las viñetas son precisamente los bullets o estas bolitas o puntitos que solemos usar. Yo me acuerdo que me han preguntado, ¿no? ¿Y es válido usar viñetas? Entonces, aquí está, ¿no? Sí es válido usarlas en formato APA o en estilo APA, pero pues siguiendo las recomendaciones. Si lo que quieres hacer es llamar la atención visual sobre los elementos de una lista, sin implicar que los elementos tienen un orden, ahí es válido usar viñetas, ¿no? Porque si los elementos tuvieran un orden, ahí tendríamos que usar números. Si el listado está conformado por enunciados completos, comience cada enunciado con letra mayúscula y termínalo con un punto o el signo de puntuación correspondiente, ¿ok? Un enunciado completo, ¿qué es? Eso lo vimos en ortografía. Un enunciado completo es aquel que tiene sujeto, verbo y predicado, ¿ok? Por el contrario, si lo que estamos poniendo en viñetas es un listado de elementos aislados, no tiene que llevar punto. Únicamente se pone punto o el signo de interrogación correspondiente si es un enunciado completo. Si son elementos aislados, repito, no lleva punto. Si el listado está conformado por frases o fragmentos de enunciados, comience cada viñeta en mayúsculas. ¿Okay? Por ejemplo, si los son simples y cortos, no use ningún signo de puntuación al final, que es justamente lo que yo les decía. ¿Okay? Y bueno, eso sería todo. No sé si les hayan surgido algunas dudas con respecto a las otras especificaciones que vimos. Me gustaría que antes de que llenen el formulario final, hagamos un ejercicio a ver qué tanto de lo que les conté, pues pudieron absorber, ¿verdad? Entonces les voy a pasar un link al chat. Ahí se los voy a poner. Y pues son 3 preguntitas nada más que puse. Ahí como más de observación, a ver qué podemos ver de lo que abordamos el día de hoy. Entonces, por favor, vayan entrando. Voy a compartirles. Voy a dejar de compartir esto y pues voy a compartir toda mi pantalla. Ahí está. Bien. ¿Pudieron entrar y pueden ver la presentación? ¿Pueden ver lo que estoy proyectando? Ahí están. Ya están entrando. ¿Se ve, Gloria? Hola, Yendi. Sí, se mira. Perfecto. Ahí está, ya están entrando. Vamos a dar un minuto para que entren quienes gusten. Es opcional. Ok. Yendi, faltó resolver
una duda, ahorita me retiré un Ah. segundo, del uso de los puntos suspensivos, de los 3 puntos suspensivos. Ajá, ¿cuál es la duda? ¿Cuándo usarlos? Ahí Eso es más cuestión como de redacción. Puedes usar los puntos suspensivos, por ejemplo, cuando estás retomando una idea, pero no la estás retomando completa. Entonces, en ese caso, retomas el fragmento que quieres y entre paréntesis colocas 3 puntos suspensivos. Cierras el paréntesis y continúas con otra idea o con algún conector. No sé si esa era la duda. Sí, fue hace ratito, casi el inicio de que iniciamos viendo los casos especiales de citas. Espero que la chica que lo haya preguntado le haya quedado claro. Gracias. Ok, gracias, Gloria. Bueno, voy a empezar. No es una competencia el día de hoy, más bien es un trabajo en equipo lo que vamos a hacer. Entonces, perdón. Ahí está. Bueno, creo que le puse poquito tiempo, no va a funcionar entonces. Ahí está. Lo que tienen que hacer es observar y decirme, responder si esto es una paráfrasis correcta o no. Ahí está el texto original y aquí está la paráfrasis. Espero que el tiempo sea suficiente. Al parecer le puse muy poquito. Ok. Ok. La respuesta correcta es sí. Ahí salieron sus respuestas. La respuesta correcta es sí. Es una paráfrasis correcta. Ok, era una para... A ver si me puedo regresar. Creo que no. Bien, vamos a hacer el segundo. Dime, ¿hay alguna duda? Algunos dicen que no pueden ver la pantalla. Yo sí la veo. A los que no, les recomiendo refrescar el navegador. Quizás con eso puedan actualizar su pantalla. Bien. No sé qué pasó ahí con la configuración del primer ejercicio. Está mucho más visual. Observen la siguiente tabla y escriban, les debe salir ahí en el link que les mandé, un espacio para escribir los errores que encuentren. Por eso les decía que es más como un trabajo en equipo. Vamos a ver cuántos errores podemos identificar o qué le falta a esta tabla que les puse. Entonces pueden irlo escribiendo, ya van a ir apareciendo esta tabla y ahorita voy a ir poniendo sus respuestas. Pueden mandar más de una respuesta si encuentran más de un error. Miren, ahí van saliendo sus respuestas. Entonces ahí está la tabla. Vamos a ver si logramos identificar todos. Ok, ya van poniendo más. ¿Necesitan más tiempo con la tabla? Ana, vas a colocar tus respuestas en donde estás haciendo el cuestionario. Aquí en Blackboard no. Ajá. En el link que les mandé, ahí las pueden ir poniendo. De nada, Ana. María dice que no es muy claro para ella, mira muy pequeña la tabla. Sí, también depende del dispositivo en el que te encuentres, María. No te preocupes en caso de que no. Ajá. Sí, no se preocupen. Ahorita vamos a ir viendo igual las respuestas de los demás. Aquí están, ¿no? Nos dicen, tiene líneas horizontales. Las líneas horizontales son correctas. Las que no son correctas son las verticales, recuerden, ¿no? Horizontales está bien. Ajá, tiene líneas verticales, exactamente. El número de la tabla no lo tiene, muy bien. No tiene título ni nota, así es. El nombre no está alineado, claro, porque pues el nombre está como, no tiene nombre, ¿no? Nada más estos serían los subnombres o subtemas. Ajá, el interlineado diferente. Bien, las líneas, tiene alineaciones diferentes, no tiene comillas. No tiene número de tabla, no tiene, ajá. Falta el título, la nota, muy bien. Exacto, aquí está. Tiene un color rojo, ¿verdad? Recordemos que en formato APA no podemos usar ningún color diferente en nuestras tablas. En las figuras sí, ahí sí se vale. Si la figura tiene color, bueno, se incluye, ¿no? Pero en lo que es el nombre de la figura o de la tabla o en la nota, no podemos poner colores. Y en las tablas tampoco, ni en los títulos ni en los subtítulos, ¿no?
Bien las líneas, ajá, muy bien. Miren, ninguno perfecto como yo puso alguien. ¿Quién lo puso? Ok, ajá, muy bien. Ajá. Es correcto, el color de la fuente, el tamaño diferente de los cuadros. Muy bien, excelente. Vámonos con el último. Lo mismo, observen el siguiente ejemplo y escriban los errores que identifican. Esta es una figura. ¿Hay algún error? Esta es una figura e incluí también el texto de arriba, ¿no? ¿Qué errores identifican? Van a ir apareciendo aquí. Ajá, ahí les dejo este ejemplo de figura. Vamos a ver. Les voy a dar unos segundos. Es una imagen de un ejemplo de una anfibología. Para los que entraron al... No, eso se va... No, lo vamos a ver en el taller de redacción, que es una anfibología. Pues son estas frases, ¿no? Como jabón corporal en barra para niños con forma de hipopótamo. Ahí no se vayan a perder el taller de redacción. Ok, yo creo que ya tuvimos tiempo. Vamos a ver qué identificar. Las comillas, ajá. ¿Qué comillas? ¿Por qué me siguen poniendo las comillas? No sé a qué se refiere. Dice la siguiente figura en vez del número de figura. ¿Es correcto? Nunca se está haciendo referencia a figura 1, ¿verdad? Tendría que decir, en la figura 1, ¿no? No menciona el número de figura, muy bien. Después de nota va punto, bien. Aquí hay 2 puntos, muy bien. El uso de comas, ajá. Exactamente. No está citado. Sí está citado. Aquí abajito dice de dónde se retomó. Comas, no está citado. Minúscula después del punto. ¿De cuál? ¿De cuál punto? Bien, comillas, el año. Ajá. ¿Qué más encontraron? Bien, no lo marca como figura. No es consistente. El jabón perfecto para mí. Ajá, muy bien. Vamos a ver si alguien encontró el error principal. Ajá. Ajá. Bien. Aquí está. La imagen, chicos, está duplicando el texto. Vean, lo que dice aquí es lo mismo que dice aquí. ¿Realmente es necesario que yo ponga esta figura si yo en el texto ya expliqué todo lo que está en la figura? La respuesta es no. Si yo ya pude explicar en el texto lo que voy a poner en la figura, no tiene caso que yo ponga la figura, ¿no? Entonces, o pongo el texto o pongo la figura. No se vale duplicar. Sí, había otros errores como aquí había un duplicado de la palabra, no se hace referencia a la figura como tal, pero es correcto, ¿ok? Todo lo que tomen agüita dice. Es correcto. Muy bien. Bueno, pues por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna otra duda con lo que vimos. Luis Enrique. Una pregunta. Tengo una duda. Estaba discutiendo con mi hermano sobre el pie de página. El pie de página, digamos, uno escribiera una tesis, ¿es correcto poner pie de página? Bueno, el sistema APA... Pero, ¿qué vas a poner en el pie de página? Supuestamente el pie de página sirve para parafrasear o para profundizar con nuestras propias ideas un texto en especial, ¿no? Ajá. Sí, sí es válido poner pie de página. Por ejemplo, para pie de página puedes poner para ampliar alguna información, por ejemplo, sí, para explicaciones adicionales que no quieres incluir en el texto. Y sí puedes poner pie de página en formato APA. Ahora, dice que no se vale usar colores en las tablas. Ahora, si yo quiero mis citas que coloco, los quiero colocar de color azul para resaltar, eso es inválido. No se vale. Sí, es inválido. En el texto no puedes agregar ningún otro color que no sea negro. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Ya mi compañera Gloria, gracias Gloria, puso el link del formulario. Por favor, todos regístrense.
y ahí nos indican si necesitan sellos o no para que nosotros se los enviemos. Por favor, tengan mucho cuidado con el correo que registran porque a ese correo les llegarán sus sellos. Salvador, dime. Salvador, no te escucho. Sobre el número de página. No sé en qué lugar va, si se coloca. Porque El número de página va superior, lado derecho. Arriba, lado derecho. se conserva igual que en la versión anterior. Ajá, y va en números arábigos, números normales. Ujú. Sí. Bien, si ya contestaron el formulario y no tienen ninguna otra duda, agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. A nombre de mi compañera Gloria y mío, por supuesto, les damos las gracias y les esperamos en los siguientes cursos que estaremos ofreciendo para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Apenas voy a llenar el formulario, ¿está bien? Sí, es formato APA avanzado, Ana Lidia. Gracias a ustedes.